Entonces, vamos a hablar de la introducción al mantenimiento industrial. Y bueno, antes de ver aquí nuestra definición, para ustedes, ¿qué es el mantenimiento? Ustedes que han estado en fábrica, en industria, ¿qué es lo que han visto que hace el personal de mantenimiento? ¿Qué es lo que me comentan? O don Santi, que es el jefe de jefes aquí en el área. Confianza, no pasa nada, compártanos un poco. ¿Qué es lo que hace el mantenimiento industrial? ¿O para ustedes qué es el mantenimiento industrial? Eso, don Santos, está leyendo la definición. Muy bien, no pasa nada, ¿no? Bueno. Entonces sí se la sabe. Es lo que hace y es a lo que se dedica, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues sí, aquí ya casi de diccionario, don Santi. Entonces dice que es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios e industrias puedan seguir funcionando adecuadamente, ¿no? Esta es una definición obtenida del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que es siempre el que nosotros debemos de buscar para dar una definición base, ¿no? Ya después podemos ver definiciones de autores o de páginas, ¿no? Como esta que tengo aquí, que dice que el mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas establecidas para la conservación de la maquinaria e instalaciones de una planta industrial para que proporcionen mejor rendimiento en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, pues sí, a eso se dedica el departamento de mantenimiento. ¿Por cambiar? Ahí está. Y bueno, antes de retomar estas definiciones, vamos a hablar un poco de la historia del mantenimiento industrial, de cómo ha ido progresando esta rama de la industria con el paso del tiempo. Y bueno, aquí tenemos un bonito gráfico que no se alcanza a ver aquí, pero es a partir del siglo XVIII y hasta nuestra época, que es lo que va, ¿no? Aquí dice que durante la primera revolución industrial, que es durante la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, es cuando ocurre esto, ¿no? Entre 1820 y 1840. ¿Por qué? Porque antes de esta primera revolución industrial que se da con la máquina, por la creación de la máquina por parte del ingeniero James Watt, es que la industria se revoluciona, ¿no? Aquí les estoy ilustrando, pues, básicamente cómo era la industria en esas épocas, en esos tiempos. Tenemos las grandes factorías, sí, que echaban mucha contaminación al ambiente porque la máquina de vapor funcionaba con carbón. Y bueno, por un lado podíamos ver ya la industria, pero por otro lado podíamos ver que afuera seguían existiendo pues los medios tradicionales de fuerza, que era el caballo y el arado y la carreta para mover los materiales, ¿no? Entonces, dentro de la industria lo que ocurría era que con la máquina de vapor, que es como esta que aquí tengo este ejemplo, se podían automatizar o mecanizar los procesos de construcción o de fabricación de muchos productos. Y básicamente aquí lo que tenemos es una máquina con mecanismos que trabajan y se mueven y que se desgastan, y por tanto hay que estarlos reparando. Y aquí esta imagen no se aprecia, así está. Se aprecia un poco borrosa, pero bueno, es una ilustración de cómo eran las fábricas durante la primera revolución industrial con la máquina de vapor. Y sí, aquí tenemos grandes máquinas o grandes calderas que operaban mecanismos, movimientos, y esto nos permitían o favorecieron la alta productividad dentro de las empresas, ¿no? Entonces, con esto es cuando surge la primera revolución industrial, la primera máquina, y por lo tanto la necesidad de mantener o cuidar las industrias para que siguieran trabajando óptimamente, ¿no? Tema aparte importante de mencionar es que la máquina de vapor era una máquina sumamente peligrosa, puesto que no tenían válvulas de control de presión. Entonces era muy común que estas máquinas, que al final de cuentas son calderas gigantes, explotaran y dañaran a mucha de las gentes que estaban dentro de las fábricas. Ya dijimos que quemaban carbón, quemaban madera, y por lo tanto
pues las enfermedades respiratorias también eran muy agudas, eran muy grandes por la cantidad de dióxido de carbono y partículas suspendidas que había dentro de las empresas. Y bueno, seguimos aquí, dice la nota que hasta 1914 el mantenimiento era de importancia secundaria y era realizado por el mismo personal de operación y producción. Entonces, pues ellos mismos, si veían que la máquina estaba fallando en términos perfectos, ellos eran los encargados de arreglarla o intentar repararla y seguir trabajando. Sin embargo, pues las máquinas, conforme más especializadas iban siendo más perfeccionadas, el personal no siempre podía cumplir estas tareas, ¿no? Entonces, pues había muchas veces que ocurrían accidentes intentando reparar la máquina. ¿Por qué? Porque pues no estaban preparados para realizar ese trabajo, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Que eran los primeros operarios, los mismos operarios, pero eran los que hacían estos trabajos de mantenimiento. Y aquí es lo que les comentaba, ¿no? Que cuando hay maquinaria más especializada, pues fue necesario contratar otro personal especializado. Con las primeras máquinas se inician los trabajos de reparación y asimismo los conceptos de competitividad, costes, entre otros, ¿no? Que ya hemos abordado en otras asignaturas con ustedes. De la misma manera comenzaron a tomar en cuenta el término de fracaso y comenzaron a darse cuenta que esto podía producir paradas en la producción. Tal fue la necesidad de comenzar a controlar estas fallas que en la década de 1920 comienzan a aparecer las primeras estadísticas sobre las tasas de fallas de motores la tasa de fallas en motores y equipos de aviación, ¿no? Entonces imagínense, ya aquí estamos hablando que en 1920 ya existe el avión y eso de que se te descomponga el motor en medio del vuelo, pues no estaba padre, ¿no? Entonces por eso llegan las primeras estadísticas. Y eso estamos hablando a principios del siglo pasado, hace 100 años prácticamente. Y después, pues seguimos hablando de esta historia del mantenimiento. Dice que con la llegada de la Primera Guerra Mundial y puesta en marcha de una producción en serie, las fábricas de pasos tuvieron que establecer programas de producción mínimos, por lo que empezaron a sentir la necesidad de crear equipos que pudieran realizar el mantenimiento de las máquinas de la línea de producción en el menor tiempo posible. Aquí les tengo algunas imágenes de la Primera Guerra Mundial. Pues tenemos lo clásico, lo que todos hemos visto, la guerra de trincheras, guerra química, los distintos ejércitos y la cantidad de muertos que hay, incluidos los primeros aviones, en este caso de Alemania, que ya se utilizaban como instrumentos de guerra. Sin embargo, tenemos otra parte de la Primera Guerra que es poco conocida o abordada, que es la producción en serie, ¿no? Todo el mundo dice producción en serie, lo primero que piensan es en Henry Ford fabricando su vehículo, su Forte. Sin embargo, este modelo de producción fue implementado en diversas partes del mundo al mismo tiempo, no solo en Estados Unidos. Y bueno, ¿en qué consistía? Literalmente una línea de obreros trabajando en distintas etapas, ensamblando algo, ¿no? En este caso podemos ver que están ensamblando una como rueda, puede ser. Y bueno, esta imagen no corresponde tanto a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, la mayoría de los hombres eran reclutados y se iban al frente al combate. Entonces, pues aquí tenemos nuestras fábricas. Aquí dice que es Fábrica El Porvenir y es una sala de telares de la industria textil durante la Primera Guerra Mundial. Y por último, esta sí corresponde, tenemos a mujeres armando bombas o dispositivos explosivos en una línea de producción. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné, los hombres estaban en el frente y dentro de las fábricas habría gran cantidad de mujeres ensamblando los procesos productivos, ¿no? Y bueno, ellas mismas eran las dedicadas ya de o dar el mantenimiento o armar los equipos de mantenimiento para estas líneas de producción, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos? Pues teníamos la combinación clásica de biela manivela, combinación de engranes, bandas transportadoras, que era lo más novedoso dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todo era mecanizado en esa época. Y dice, así surgió un órgano subordinado a la operación cuyo objetivo básico era la ejecución del mantenimiento conocido hoy como mantenimiento correctivo. Esta situación se mantuvo hasta la década de 1950. Entonces, durante 30 años, lo que normó dentro de la industria era el mantenimiento correctivo, que básicamente es, y don Santi no me va a dejar mentir, es corregir la máquina una vez que ésta falla. Y bueno, si seguimos adelante, tenemos aquí, ay, no quieres, pues ahí está. Esperen que no se quite este menú, no me deja avanzar. Ahí está.
Tenemos otra época importante de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, que va de 1936 a 1945. Dice que aparece el concepto de fiabilidad, que se define como la probabilidad de que un equipo funcione adecuadamente durante un periodo determinado bajo condiciones operativas específicas, por ejemplo, condiciones de presión, temperatura, velocidad, tensión, nivel de vibraciones, etc. Eso supone que el departamento de mantenimiento no solo va a realizar trabajos correctivos, sino también preventivos, ¿no? Y nuevamente aquí les tengo tres ilustraciones de industrias. Estas son mujeres de la industria inglesa que les llamaban las Canarias. ¿Por qué? Porque pues sus trajes de trabajo eran todos amarillos. Sí, ya sé, la foto es en blanco y negro, no se aprecia, pero eso es lo que dice la historia, ¿no? Entonces, pues si ven, aquí son puras mujeres que están dentro de una fábrica trabajando. Aquí tenemos la imagen, estas son las mismas Canarias en las estaciones de trabajo, fabricando cositas, no sé qué sean, sinceramente si les digo que es mentiría. Y por último, pues una imagen más conocida, pues una línea de producción de tanques de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué tanque sea, pero bueno, aquí tenemos, se aprecian hombres que están trabajando dentro de la línea, y aquí entonces ya existían departamentos dedicados al mantenimiento para que los equipos no fallaran, ¿no? Para esta época pues ya la máquina de vapor había quedado relativamente obsoleta, ya se utilizaba más lo que era la combustión y motores eléctricos, porque ya se había avanzado, ya se había descubierto el uso de la electricidad para esta época, ¿no? Entonces dice que para 1950 un grupo de ingenieros japoneses inician un nuevo concepto de mantenimiento que simplemente seguía las recomendaciones de los fabricantes de equipos sobre el cuidado que se debe de tener en la operación y mantenimiento de las máquinas y sus dispositivos. Esta nueva forma o tendencia de mantenimiento se le conoce como mantenimiento preventivo. Que es básicamente pues que el que fabrica el equipo te da un instructivo, una serie de operaciones para cuidarlo y mantenerlo. Después dice que a partir de 1966, con el fortalecimiento de asociaciones nacionales y la sofisticación de instrumentos de protección y medición, surge la ingeniería de mantenimiento, que comienza a desarrollar criterios para la predicción de fallas, visualización, optimización del rendimiento y de los equipos de ejecución de mantenimiento, ¿no? Entonces, estos logos que aquí les puse pues son de agencias de mantenimiento argentino. Desafortunadamente no encontré de México, pero bueno, así va evolucionando, ¿no? Y por último, en 1980 se busca regresar al inicio y aparece el TPM, que es el mantenimiento productivo total, y algunas tareas de mantenimiento son transferidas nuevamente al personal de producción y otras se deslinda al personal de mantenimiento, es decir, todas aquellas especializadas, ¿no? Y bueno, a partir de los 80 es que surgen distintas técnicas, distintas formas de trabajar el mantenimiento dentro de una empresa.